La lluvia había dejado la ciudad envuelta en ese olor a tierra húmeda que siempre hacía que Daniel se sintiera inquieto. Las calles, brillantes bajo la luz de las farolas, reflejaban siluetas distorsionadas que pasaban deprisa, ajenas a todo lo que no fuera llegar a casa. Él estaba sentado en una mesa junto a la ventana de una pequeña cafetería, viendo cómo el vapor de su taza de café se mezclaba con su propio aliento. Frente a él, sin tocar su bebida, estaba Marcos, su hermano gemelo. Hacía años que no pasaban tanto tiempo juntos. Desde que Daniel se había mudado para trabajar en otra ciudad, las conversaciones eran esporádicas y llenas de silencios incómodos. Pero ahora, por razones que ninguno había detallado del todo, ambos estaban otra vez bajo el mismo techo, en el pequeño piso que había sido de sus padres. La excusa era sencilla. Será más fácil así, hasta que las cosas se acomoden. El reencuentro no había sido incómodo, al menos no en apariencia. Sin embargo, algo flotaba bajo la superficie. Daniel lo notaba en la forma en que Marcos lo miraba a veces, como si buscara una respuesta que no se atrevía a formular, o en esos roces fugaces, casi accidentales, cuando pasaban uno junto al otro en la cocina, o se inclinaban sobre el mismo libro en la mesa del salón. Detalles que parecían inofensivos, pero que dejaban tras de sí un calor extraño en el pecho. «Estás muy cambiado», dijo Marcos, rompiendo el silencio mientras el vidrio empañado entre ellos y la calle aislaba el ruido de la lluvia. «Más serio. No sé». Daniel sonrió apenas, encogiéndose de hombros. «Supongo que el tiempo hace eso, y el trabajo, y la distancia». Marcos lo observó un segundo más de la cuenta, antes de bajar la mirada hacia su taza intacta. Había en sus ojos algo que Daniel no recordaba de antes, una intensidad suave que se sentía peligrosa y a la vez difícil de apartar. De vuelta en el piso, la noche se extendió como un manto espeso. El sonido de la lluvia persistía, amortiguado por las paredes, y ambos se acomodaron en el salón. La televisión estaba encendida, pero ninguno parecía realmente interesado. Daniel, apoyado contra el brazo del sofá, sintió cuando Marcos se dejó caer a su lado, tan cerca que podía percibir el calor que desprendía su cuerpo. Al principio fue solo eso, cercanía. Pero pronto empezaron las pequeñas señales, el roce involuntario de una rodilla contra la otra, un comentario dicho en voz baja, con un timbre que parecía invitar a algo más que a una respuesta, una mano que, al pasarle el mando de la tele, rozó la suya, un instante más de lo necesario. Daniel tragó saliva, notando cómo el corazón se le aceleraba de forma absurda. No era la primera vez que se fijaba en la forma en que su gemelo lo miraba, pero ahora, estando tan cerca, era imposible fingir que no lo notaba. Había un peso eléctrico en el aire, una tensión que se colaba en cada gesto. «Marcos», empezó, pero la voz le salió más baja de lo que pretendía. «¿Qué?», respondió él, sin apartar la vista de sus ojos. Daniel no supo qué decir. No había nada concreto, solo ese impulso de hablar, de poner en palabras algo que no entendía del todo. En cambio, se quedó callado, sintiendo que el silencio se estiraba y se hacía más denso. Fue entonces cuando Marcos se inclinó un poco, lo suficiente para que Daniel sintiera su respiración cerca de la mejilla. «Esto queda entre nosotros», murmuró, tan bajo que casi se confundió con el ruido de la lluvia. El pulso de Daniel se desbocó. No era lo que había dicho, sino cómo lo había dicho, como una promesa, o una advertencia, o quizá ambas cosas. Sus miradas se sostuvieron, inmóviles, hasta que un destello de relámpago iluminó fugazmente el contorno de sus rostros. El aire se volvió más pesado, y Daniel sintió que, si se movía un centímetro, todo cambiaría para siempre, y de algún modo sabía que quería que cambiara. Dapitativ ChatGPT. La noche parecía no querer terminar.
El murmullo constante de la lluvia golpeando contra las ventanas creaba un telón de fondo hipnótico, y el salón estaba apenas iluminado por el parpadeo de la televisión. Daniel seguía sentado, pero su postura se había vuelto más rígida desde que Marcos había pronunciado aquellas palabras. «Esto queda entre nosotros», un eco que se repetía en su cabeza, como si cada sílaba se hubiera incrustado bajo su piel. Marcos se reclinó en el sofá, pero sin apartarse demasiado. Esa cercanía invisible, ese calor que se filtraba entre los centímetros de aire que los separaban, era una presencia constante. Daniel intentó concentrarse en la película, pero la pantalla parecía un borrón. Su atención estaba anclada en cada movimiento de su hermano, el modo en que giraba ligeramente la cabeza para mirarlo, cómo sus dedos tamborileaban despacio sobre el brazo del sofá, el leve aroma a jabón que llegaba con cada respiración. «¿Por qué lo has dicho así?», preguntó Daniel finalmente, su voz baja y cautelosa. Marcos ladeó la cabeza, como si evaluara la respuesta. «Porque no todo el mundo tiene que entendernos». «¿Entendernos en qué?». Una sonrisa leve se dibujó en el rostro de Marcos, no burlona, sino cargada de algo más profundo. «En esto». Daniel sintió un latido más fuerte de lo normal en el pecho, como si algo hubiera empujado desde dentro. No estaba seguro de qué significaba ese «esto», pero la manera en que había sido pronunciado le daba una pista inquietante. Marcos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y su brazo rozó el de Daniel. El contacto fue breve, pero suficiente para que él sintiera una descarga que recorrió su piel. La respiración se le aceleró. Era un gesto inocente en apariencia, pero su cuerpo lo recibió como si fuera algo completamente distinto. «Siempre hemos sido distintos a los demás», continuó Marcos con un tono suave, casi confidencial. «Tú y yo siempre hemos tenido algo que no hace falta explicar». Daniel lo miró de reojo. «Eso no significa que...». «No», lo interrumpió, sin levantar la voz. «No significa nada, a menos que queramos que signifique». Hubo un silencio denso. Daniel apartó la mirada, fijándola en el reflejo difuso de las luces de la calle en la ventana. Se sentía atrapado entre el impulso de levantarse y romper esa tensión, y el deseo contradictorio de quedarse ahí, quieto, descubriendo hasta dónde llegaría. Marcos estiró un brazo sobre el respaldo del sofá, quedando detrás de él. No lo tocaba directamente, pero la proximidad era tan marcada que Daniel podía sentir la energía, como si un hilo invisible los uniera. En un momento, ese brazo descendió levemente, y los dedos de Marcos rozaron la tela de su camiseta, apenas un toque que más parecía una prueba que un gesto casual. «¿Te acuerdas de cuando éramos niños y nos escapábamos a escondidas de casa para ver las estrellas?», dijo Marcos, su voz más baja aún. «Nunca le contábamos a nadie, solo nosotros dos». Daniel asintió despacio. Aquellos recuerdos compartidos siempre habían tenido algo especial, pero ahora, en ese contexto, adquirían un matiz diferente. «Esto es igual», susurró Marcos. «Un momento que no le pertenece a nadie más». Daniel tragó saliva. Notó cómo la tensión se acumulaba en el pecho, cómo cada respiración parecía más consciente que la anterior. Sus miradas se cruzaron y permanecieron así, sin que ninguno apartara la vista. El tiempo se estiró, como si estuvieran suspendidos en un punto intermedio, donde nada más importaba. Entonces, de forma casi imperceptible, Marcos acercó la mano hasta que sus dedos rozaron el antebrazo de Daniel. Fue un contacto ligero, apenas una caricia, pero le provocó un escalofrío que subió desde la piel hasta el cuello. El calor de ese toque se extendió rápidamente, llenando un vacío que ni siquiera había reconocido antes. Daniel sintió que debía decir algo, romper el momento, pero las palabras se negaban a salir. Y, de alguna forma, Marcos parecía entenderlo. No había prisa, no había exigencia, solo esa tensión compartida, sostenida,
que crecía con cada segundo que pasaba. «Sabes que no tienes que tener miedo de mí», murmuró Marcos, retirando la mano con lentitud. «Nunca haría nada que tú no quisieras». Daniel asintió casi sin querer. No sabía si era un asentimiento de aceptación o de simple reflejo, pero no podía negar que algo en él se sentía más seguro de lo que debería. Fuera, la lluvia había disminuido hasta quedar en un goteo suave. Dentro, el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Y, aunque no se movieron, algo entre ellos ya había cambiado. Marcos volvió a recostarse, sus ojos aún fijos en él, como si quisiera grabar cada detalle de esa noche. Daniel, sin apartar la vista, supo que aquel instante no sería fácil de olvidar, porque, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta, ambos eran conscientes de que ya estaban cruzando una línea, y no había vuelta atrás. El reloj del salón marcaba las 11:30, pero el tiempo parecía haberse distorsionado desde que Daniel y Marcos se habían quedado allí, inmóviles, en ese extraño espacio entre la conversación y el silencio. Afuera, la ciudad estaba adormecida. Apenas se oía más que el rumor distante de algún coche pasando y el golpeteo intermitente del agua cayendo de las cornisas. Daniel se acomodó contra el respaldo del sofá, intentando disimular la tensión que sentía en el cuerpo. Su gemelo estaba a menos de 1 metro, pero la sensación era la de alguien que se encontraba peligrosamente cerca, como si un movimiento en falso pudiera encender algo que ninguno estaba seguro de poder apagar. «¿Qué piensas?», preguntó Marcos, con una calma que sonaba casi estudiada. «En nada», mintió Daniel, sin atreverse a sostenerle la mirada. Marcos dejó escapar una leve risa, breve pero cargada de incredulidad. «Tú nunca piensas en nada. Siempre tienes algo en la cabeza». Daniel tragó saliva. Sabía que estaba a punto de decir algo imprudente si se dejaba llevar, así que se levantó y caminó hacia la cocina con la excusa de servirse más café. Marcos lo siguió con la mirada, observando el leve temblor en sus manos al dejar la taza en la encimera. «No te pongas así», dijo desde el sofá. «No he dicho nada malo». «No es lo que dices», respondió Daniel, girándose lentamente. «Es como lo dices». Marcos ladeó la cabeza, como si aceptara el golpe sin oponer resistencia. «Tal vez, o tal vez es como lo escuchas». Hubo un momento de silencio en el que ambos se estudiaron mutuamente. Daniel volvió a sentarse, pero esta vez lo hizo en la esquina contraria del sofá, como si la distancia física fuera suficiente para contrarrestar la otra, la invisible. Sin embargo, Marcos se inclinó hacia él con un gesto lento, deliberado, reduciendo de nuevo el espacio. «Dani», dijo en voz baja, usando el apodo que hacía años no pronunciaba. «No quiero que malinterpretes nada». «¿Y cómo se supone que tengo que interpretarlo?», respondió, con un tono que mezclaba inquietud y curiosidad. «Como algo que es nuestro, nada más». La forma en que lo dijo no admitía réplica. No había una explicación clara, pero sí un peso, un subtexto que se clavó en Daniel como un anzuelo. El calor le subió al rostro y se dio cuenta de que estaba respirando más rápido de lo normal. Intentó apartar la mirada, pero los ojos de Marcos parecían anclarlo en su sitio. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Este estaba cargado, vivo, como si cualquier sonido pudiera romper algo frágil y precioso que habían creado sin darse cuenta. Daniel sintió el roce de un pie contra el suyo, suave, apenas un toque que podría haber pasado por accidente, si no fuera porque se repitió, y esta vez se mantuvo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Daniel, aunque su voz carecía de verdadera firmeza. «Comprobando que no te alejes», respondió Marcos, esbozando una sonrisa apenas perceptible. Daniel se quedó inmóvil, consciente de cada punto de contacto. Sus pies, aunque podían apartarse con facilidad, permanecieron ahí, como si la inercia le impidiera moverse.
sintió cómo la temperatura en la habitación parecía aumentar, cómo cada respiración compartida acortaba una distancia que ya no era solo física. Marcos se recostó ligeramente, pero su mirada nunca se apartó. Siempre hemos estado de espaldas al resto del mundo. Esto no es distinto. Sí lo es, susurró Daniel. Quizá, admitió Marcos, y en ese quizá había una aceptación implícita de que lo que estaba ocurriendo escapaba de las normas que ambos conocían. Un rayo lejano iluminó la habitación por un segundo, y la breve claridad reveló los gestos tensos en sus rostros. Daniel notó que su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Marcos, en cambio, parecía cómodo en esa intensidad, como si la hubiera esperado desde hacía tiempo. «No tienes que decidir nada ahora», dijo Marcos, su voz suave, pero cargada de intención. «Solo quédate aquí». Daniel no respondió, pero tampoco se movió. Sus cuerpos estaban lo bastante cerca para que pudiera percibir el calor que emanaba de su hermano. Y de pronto, una mano se deslizó por el respaldo del sofá hasta rozar su hombro. Un contacto breve, pero lo suficiente para enviarle un escalofrío por toda la espalda. Marcos lo retiró lentamente, como si quisiera que ese rastro de calor permaneciera. Daniel cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire como una tormenta que estaba a punto de estallar. «Esto queda entre nosotros», repitió Marcos, y ahora no sonaba como un simple comentario. Era un pacto, una promesa tácita que, si se rompía, alteraría todo. Daniel abrió los ojos y lo miró fijamente, y aunque no dijo que sí, tampoco dijo que no. En ese momento, entendió que a veces el silencio es la respuesta más peligrosa de todas. El silencio se volvió tan denso que parecía que incluso la televisión había decidido callar. El murmullo lejano de la lluvia había cesado, dejando al descubierto cada pequeño sonido dentro del piso. El roce sordo de la tela cuando uno cambiaba de postura, la respiración que a ratos parecía contenerse, el leve crujido de la madera bajo el sofá cuando Marcos se inclinó hacia él. Daniel no se movió. Lo sintió acercarse, no de forma brusca, sino con esa paciencia calculada de quien sabe que la distancia que recorre es más importante que el destino. El brazo de Marcos pasó detrás de él, apoyándose en el respaldo, y quedó tan cerca que Daniel pudo sentir la calidez de su piel filtrándose a través de la fina tela de su camiseta. «Sigues igual que antes», susurró Marcos, casi como si hablara para sí mismo. «Solo que ahora ya no huyes tan rápido». Daniel giró ligeramente la cabeza, lo justo para encontrarse con su mirada. «Tal vez no me estés persiguiendo de la misma manera». Marcos sonrió, una curva lenta y casi imperceptible en sus labios. «O tal vez nunca he dejado de hacerlo». El pulso de Daniel se aceleró de golpe. Era consciente de cada centímetro de su propio cuerpo, de cómo estaba sentado, de la tensión que se acumulaba en sus hombros, del cosquilleo en la nuca, bajo la mirada persistente de su hermano. El aire entre ellos era espeso, cargado de algo que no se podía nombrar sin cambiarlo todo. Un roce leve en su antebrazo lo sacó de sus pensamientos. Marcos había bajado la mano, tocándolo apenas con la yema de los dedos. El gesto fue tan lento que parecía tener todo el tiempo del mundo. Daniel no se apartó. El calor se propagó por su piel como una corriente subterránea que buscaba un lugar para estallar. «No vamos a hablar de esto mañana», dijo Marcos, casi en un murmullo. «¿Y si quiero hacerlo?», preguntó Daniel, con un tono más bajo del que pretendía. «Entonces todavía será nuestro, y seguirá quedando entre nosotros». Daniel lo miró fijamente, intentando encontrar un resquicio, una grieta por donde escapar de esa intensidad. Pero lo único que encontró fue una determinación serena, como si Marcos estuviera absolutamente seguro de que lo que estaba ocurriendo tenía que suceder así, sin forzarlo y sin detenerlo.
Se oyó un golpe suave contra el cristal de la ventana, probablemente una rama movida por el viento, pero ninguno se volvió para mirar. Marcos se incorporó un poco más, reduciendo la distancia entre sus rostros. Daniel sintió su respiración, cálida, mezclándose con la suya. Su instinto gritaba que debía apartarse, pero el resto de su cuerpo permanecía anclado, obedeciendo a otro tipo de impulso, uno que no estaba dispuesto a reconocer todavía. «A veces creo que lo sabes desde hace tiempo», murmuró Marcos, «y que simplemente has estado esperando a que yo lo dijera». Daniel no respondió, pero sus ojos, incapaces de apartarse, parecían admitir más de lo que su voz se atrevía. Marcos bajó la mirada hacia la mano de Daniel, que descansaba sobre su pierna. Lentamente, sin pedir permiso, dejó que sus propios dedos rozaran los suyos. Fue un toque tan ligero como el roce de una hoja movida por el viento, pero suficiente para que Daniel sintiera una descarga subirle por el brazo. El mundo exterior parecía haberse reducido a ese sofá, a ese espacio mínimo donde cada movimiento era una declaración y cada segundo sin romper el contacto se volvía más significativo. Marcos acercó sus dedos un poco más, entrelazando apenas 2 de ellos con los de su hermano. Daniel tragó saliva, consciente de que aquello no era un accidente ni un gesto inocente. Podía apartarse, podía romper el momento, y sin embargo, permaneció ahí, dejando que el calor compartido se instalara en su piel. «No hay marcha atrás, Dani», susurró Marcos, con una suavidad que contrastaba con el peso de sus palabras. «Lo sé», admitió él, casi sin aire. Ese reconocimiento, tan sencillo y tan peligroso, pareció relajar a Marcos. Su expresión se suavizó, y por primera vez en la noche dejó que el silencio fuera cómodo. Ninguno habló durante largos minutos. Solo estaban ahí, respirando en un compás compartido, conscientes de que habían cruzado una línea invisible que no se podía deshacer. El reloj del salón marcó la medianoche. Daniel, sin apartar su mano, sintió que algo profundo, algo enterrado desde hacía años, había empezado a moverse. No era solo la tensión física, era el peso de todos los recuerdos compartidos, de todas las miradas que en su momento no habían sabido interpretar, de todas las veces que uno había buscado al otro en silencio. Marcos lo miró una última vez antes de hablar. «Lo que sea que venga después, será nuestro». Daniel asintió, y en ese gesto, simple pero irrevocable, supo que ya nada volvería a ser como antes. La medianoche se había asentado sobre el piso como una capa invisible, densa, que lo envolvía todo. No había viento, no había lluvia, solo un silencio espeso que parecía escuchar junto a ellos. El reloj avanzaba, pero los segundos se sentían estirados, como si quisieran quedarse atrapados en aquella noche. Daniel todavía tenía la mano entrelazada con la de Marcos, y esa mínima conexión, tan simple en apariencia, se había convertido en un punto de anclaje. No sabía cuánto tiempo llevaba así, sintiendo ese calor compartido, sin necesidad de hablar. Era extraño. Su cuerpo estaba en alerta, cada nervio encendido, pero su mente parecía moverse despacio, como si quisiera grabar cada detalle. El roce de la piel de Marcos, la forma en que su pulgar trazaba círculos apenas perceptibles en la parte lateral de su mano, el modo en que sus respiraciones iban encontrando un mismo ritmo. «Estás temblando», murmuró Marcos sin apartar la vista. «No», negó Daniel, aunque sabía que era cierto. Marcos inclinó la cabeza, esa media sonrisa apenas visible en la penumbra. «No hace falta que lo niegues. No es miedo, y lo sabes». Daniel quiso replicar, pero su voz se quedó atascada en la garganta. Sabía que cualquier palabra rompería esa burbuja que habían construido, y aún no quería que desapareciera. Notó cómo Marcos acercaba lentamente su otra mano y con la yema de los dedos rozaba el contorno de su brazo. Era un gesto casi distraído, pero cada centímetro recorrido
dejaba tras de sí una sensación que se expandía como una ola lenta. «Siempre ha estado ahí», continuó Marcos, con un tono tan bajo que parecía hablarle directamente al pensamiento. Pero nunca nos habíamos detenido a mirarlo. Daniel lo miró fijamente, y en sus ojos vio algo que reconoció al instante. No era una idea repentina, no era un impulso improvisado. Era algo que llevaba tiempo creciendo en silencio, alimentándose de todo lo que habían compartido y de lo que nunca habían dicho. La respiración de Daniel se volvió más profunda. El aire entre ellos se había acortado a la mínima distancia que podía seguir llamándose espacio. Sintió que la temperatura subía, que su propio corazón marcaba un compás más rápido. Y entonces Marcos, sin romper el contacto visual, deslizó su mano hasta su nuca. No tiró de él, simplemente dejó que el peso y el calor de ese toque lo invadieran. Daniel cerró los ojos un instante. Ese contacto era más intenso de lo que había imaginado. Una corriente le recorrió la espalda y tuvo que hacer un esfuerzo para no ceder del todo, para no acortar él mismo la distancia que quedaba. «Si seguimos, no podremos fingir después», susurró, la voz temblando de forma apenas audible. «No quiero fingir», respondió Marcos con una seguridad que lo desarmó. «Y tú tampoco». Las palabras se quedaron flotando, pesadas. Daniel sintió que su respiración se mezclaba con la de él, y que incluso el leve roce de sus rodillas era suficiente para encender cada fibra de su piel. El pulgar de Marcos acarició suavemente la base de su cuello, un gesto pequeño que, sin embargo, tenía la fuerza de una declaración. Fue entonces cuando se inclinó, lentamente, como si cada segundo formara parte de un ritual que no podía apresurarse. Daniel, con el corazón en la garganta, sintió cómo el mundo exterior se reducía a ese instante, a ese movimiento inevitable. El primer contacto fue apenas un roce, tan sutil que más parecía una pregunta que una afirmación. Pero la respuesta estaba en cómo Daniel no se apartó, en cómo su cuerpo se inclinó hacia adelante, cerrando por fin esa distancia mínima. El beso fue suave al principio, casi un reconocimiento, pero pronto adquirió un peso distinto. No había urgencia, había una profundidad que nacía de todo lo que habían callado, de los años de miradas y silencios que ahora se condensaban en ese instante. El calor de la piel, la presión firme pero controlada de la mano de Marcos en su nuca, la sensación de que cada segundo que permanecían así estaba sellando un pacto. Todo se mezcló, hasta hacer imposible pensar. Daniel sintió cómo su pecho se expandía con una oleada de algo que no podía nombrar, algo que no era solo deseo, sino también un extraño alivio. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, aún estaban respirando el mismo aire. Las frentes se rozaban, y ninguno parecía dispuesto a romper esa cercanía. «Ahora sí que no hay vuelta atrás», murmuró Daniel. «No la había desde antes», corrigió Marcos, con una sonrisa breve, casi seria. «Lo único que hicimos fue admitirlo». El silencio volvió, pero esta vez ya no era el mismo. Era un silencio cómplice, pesado de significado, que no necesitaba ser llenado con palabras. La mano de Marcos siguió en su nuca, y la de Daniel permaneció entrelazada con la suya, como si soltarla significara deshacer todo lo que acababan de construir. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, algo había despertado para no volver a cerrarse, y aunque Daniel sabía que las horas siguientes traerían preguntas y tal vez dudas, también sabía que esa noche había marcado un punto sin retorno, porque, como había dicho su hermano, aquello quedaría entre ellos, y ahora, más que nunca, eso lo hacía suyo.